Continuamos con la serie sobre el libro Derech Hashem, El Camino de Dios. Estamos trabajando con la edición de la editorial Jerusalén de México, que es hebreo-español. Estamos en la tercera parte de este libro. Es una de las partes, es la parte más corta del libro. La cuarta parte es la parte más extensa y esa, Bezrat Hashem Bli Neder, la abordaremos pronto. En esta parte, el autor del Hot Tzadikim, Rab Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, va a centrarse en describir un poco las diferentes partes que tiene el alma, porque se utiliza el concepto de Neshama o de Nefesh en diferentes partes de la Torá y no siempre se hace una puntualización. A veces se utiliza el término Nefesh para referirse al alma en general, si bien lo que hace el Ramjal en esta parte es un poquito explicarnos que hay diferencias, que el alma en general se compone de 5 diferentes partes, por decirlo así. Si bien en el judaísmo, y esto es clave mencionarlo al principio, tenemos un concepto que es, no solo un concepto, es también un versículo en la Torá, Beatar et aladad ki Adonai ua Elohim einot milevado. ¿Ok? Y no hay Einod Milevado, no hay nada aparte de Boreolam. Boreolam es todo en el mundo. No hay nada que Boreolam no decida crear en cada momento. Boreolam es el único creador y en realidad es lo único que existe. El proceso mediante el cual el mundo es creado y seres humanos como nosotros tenemos ese libre albedrío del cual hemos venido hablando en esta serie, esa conciencia que nosotros tenemos de ser como seres independientes es uno de los enigmas y de los conceptos más difíciles realmente de comprender y de explicar, porque nosotros somos una creación de Boreolam y Boreolam creó al género humano con esa capacidad de ser consciente de su propia existencia, de sí mismo. No obstante ello, no somos nosotros realmente independientes. Nosotros no somos quienes decidimos cuándo venimos al mundo y cuándo nos vamos del mundo. Este comienzo y final que tiene la vida de una persona nos ayuda en la herramienta que llamamos lógica y en la herramienta que llamamos raciocinio a comprender nuestra limitación, a comprender que nosotros también somos seres creados y que nosotros no somos responsables de nuestra existencia. Podemos decidir sobre prácticamente todos los asuntos. Tenemos libre albedrío, pero cuando somos un poquito críticos y nos damos cuenta de que no tenemos poder de decisión sobre las cosas más importantes. La primera de ellas, cuando nosotros venimos a este mundo. Nosotros no decidimos cuándo nosotros vamos a aparecer en el mundo. De la misma manera, por medios naturales, tampoco nosotros podemos decidir cuándo nos vamos de este mundo. El hecho de que no podemos decidir sobre el principio ni sobre el final, entre otras cosas que están fuera de nuestro control, nos ayuda a comprender que nosotros somos una creación. ¿Por qué Dios generó o creó a un género, el género humano, que tiene conciencia de ser independiente y puede tomar decisiones, cuando en realidad esto lo que provoca es que el ser humano se sienta especial o pueda llegar a pensar que es realmente creador y origen de la vida? Bueno, da, digamos, pie a la confusión. Da pie a la confusión. Y hay diferentes hajamim que explican con mucha claridad este tipo de conceptos. Desde luego las grandes luminarias del judaísmo son los principales, pero a veces el nivel de estas grandes luminarias, como puede ser el Ramjal, este libro que estamos intentando desglosar, pues exceden el nivel espiritual que yo a nivel personal tengo. Y estoy seguro que también el nivel espiritual, no por menospreciar a nadie, pero que muchos en mi generación que sean personas parecidas a mí tenemos. Sin embargo, y voy a referir aquí a dos jajamim en particular que a mí me gusta seguir mucho en Torah Anytime. Uno de ellos son hermanos, hasta donde tengo conocimiento, es el Rab Mendel Kessin y el Rab Shimon Kessin.
Su apellido se escribe parecido a mi segundo apellido, K-E-S-S-I-N, en su caso, en Torah Anytime, en inglés. Y ellos han desarrollado una larga serie de shiurim, de clases, que abordan constantemente este tipo de temas. Son absolutos expertos en el Ramjal, propiamente dicho, y recomiendo mucho las shiurim de estos dos sabios actuales y contemporáneos del judaísmo para aclarar este tipo de cuestiones, de cómo funciona el concepto de Nahama de Kisufa, de ese pan de la vergüenza, como se llama, en donde Dios nos pone en este mundo, en el mundo del esfuerzo, para que durante un tiempo limitado, como nos ha venido explicando el Ramjal, ejerzamos ese esfuerzo y, digamos, por derecho propio podamos recibir la recompensa a ese esfuerzo que estamos realizando. Sin embargo, hay diferentes facetas de este esfuerzo que es más difícil explicar, como por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos libertad? ¿Por qué tenemos libre albedrío? Y al mismo tiempo no somos verdaderamente independientes. ¿Por qué Akol b'yedei shamaim chutz mirat shamaim? Todo está en manos del cielo menos el temor al cielo, pero vemos que nosotros en el día a día tenemos libertad de hacer lo que queramos. En mi humilde entender, cuando uno es un poquito observador de lo que dice en la Torá, y de hecho intenta practicar lo que dice en la Torá, y ve el mundo secular en el cual vivimos hoy, no hablo de todos los países, yo he vivido en México, allí crecí, he vivido 8 años en Estados Unidos, viví 7 años en España, fundamentalmente en el mundo occidental. Y con las diferencias que hay entre los diferentes sistemas y entre los diferentes países, la visión de vida que tenemos en este lado del mundo, por lo menos, es la visión de vida y lo que se promueve hoy por hoy de manera masiva en el mundo, es tú eres responsable como persona individual de todo lo que te ocurre. Tú eres el principal responsable de todo, tú tienes la capacidad de cambiar el mundo, tienes la capacidad de hacer y de deshacer como tú decidas. Y esto, en el judaísmo, se explica de una manera drásticamente distinta. Sabemos, como nos explican nuestros sabios, que tenemos ese libre albedrío, tenemos una buena inclinación y una mala inclinación. ¿Cómo conciliamos o reconciliamos esta libertad con la máxima Akol b'yedei shamaim chutz mirat shamaim? Todo está en manos del cielo, salvo el temor al cielo. Y creo que desde mi punto de vista es relativamente sencillo de explicar. Cuando yo tengo la posibilidad de vestirme con base en lo que dice la halajá, llevar el código de vestimenta que me dicen en la halajá, Torah oral y Torah escrita, vamos a encontrar detalles muy minuciosos. La mujer va a tener que llevar va a tener que cubrirse los brazos hasta por abajo del codo, va a tener que cubrirse la parte inferior del cuerpo hasta los tobillos prácticamente, etc., ¿no? Hay diferentes aspectos en la normativa y en la halajá que regulan todos los aspectos de la vida de una persona. Voy a tener que despertarme a tal hora, voy a tener que rezar a tal hora, con tal texto, etc. Entonces realmente todo está regulado a detalle en el judaísmo. Cuando una persona no se comporta con base en lo que dice en esta halajá, entonces está eligiendo un camino diferente. Si yo tengo irat shamaim, es decir, si yo tengo temor del cielo, voy a hacer lo que dice en la Torah, porque esa es la palabra de Boreolam, directamente que quiere que yo haga. Todo lo que yo hago con base en lo que dice en Torah demuestra este irat shamaim. Entonces, todo está en manos del cielo, salvo el temor al cielo. Si yo me comporto con temor al cielo, eso que está dentro de mí hacer, estoy haciéndolo como me dicen en la Torah, o estoy intentando hacerlo como me dicen en la Torah. Y es fácil, digamos, cumplir con eso. No porque sea fácil como tal, pero sí porque es claro. O sea, están claras cuáles son las normativas, cuáles son las reglas del juego. Si yo hago A, B, C y D, estoy cumpliendo. Si no hago A, B, C y D, no estoy cumpliendo. Por lo tanto, lo que está dentro de mí poder hacer, que es ese demostrar irat shamaim, demostrar que tengo temor al cielo, eso es lo que yo puedo controlar hacer. Entonces, si yo me comporto con base en lo que dice la Torah, tengo fácil, digamos, o claramente establecido cuáles son los diferentes pasos que tengo que dar en la vida, cuáles son los pasos que tengo a lo largo del día, cuáles son las misiones que tengo a lo largo del día, cuáles son las obligaciones que tengo a lo largo del día, etc.
todos los días de la semana, todos los días del año, todos los meses del año, toda la vida. Sin embargo, si yo hago caso omiso de lo que dice en la Torá y me comporto con base en un criterio único, personal e individual que no contempla lo que dice aquel texto llamado el Viejo Testamento o el Talmud, entonces todo lo que estoy haciendo fundamentalmente está fuera de eso que dice Yirat Shamayim. Porque no tengo Yirat Shamayim, no estoy buscando que mi vida esté acorde, dirigir mi vida acorde con la palabra de Dios, sino que lo estoy sustituyendo, kiviahol, a Dios, por mi propia capacidad de comprender, por mi propia capacidad de actuar, que Dios me dio, por cierto. Y este es el libre albedrío, este es el meollo, digamos, del libre albedrío. Que yo tengo la posibilidad de decidir hacer A o hacer B, hacer bien o hacer mal. Y esto es parte de mi naturaleza, de la naturaleza creada, que yo tengo, en la naturaleza tengo la posibilidad de hacer el bien o tengo la posibilidad de hacer el mal. La posibilidad del mal está creada. La posibilidad del bien está desarrollada. Si yo quiero hacer el bien, tengo todo un camino que puedo seguir a lo largo de toda mi vida para ir haciendo el bien en diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Pero si decido irme por un camino que no está desarrollado, que simplemente existe la posibilidad de tomarlo, pero no está como tal desarrollado, si yo voy a tomar el camino del mal, voy a poder desarrollar yo ese camino a título individual, con base en el ejercicio de mi libre albedrío. Pero la mayor parte de mis acciones seguramente van a estar equivocadas. Por lo tanto, no voy a tener Yirat Shamayim. Si dentro de ese camino yo decido en algún momento limitarme, autocensurarme, para no cometer adulterio, o para no robarle o engañar a la persona de al lado, o para no prestar un falso testimonio, o para no cometer ninguna de las transgresiones que en la Torah están prohibidas, o dejar de hacer las acciones que están, de las acciones positivas que debo hacer, como la parte positiva de observar el Shabbat, por ejemplo. Si yo decido en el Shabbat no observarlo, bueno, también estoy ahí estoy cometiendo una serie de transgresiones. Mi vida está siendo guiada sin Yirat Shamayim. El timón, la visión de esa vida es mi propio criterio. Y eso es lo normal en el mundo occidental y asumo que también en el mundo no occidental, en el mundo contemporáneo que vivimos. Creo que eso es lo normal, digo lo normal, que es la norma, que es lo que la mayoría de las personas hacen. También veo, y aquí hacemos esta crítica, y me estoy desviando un poco del contenido del capítulo, pero vamos a regresar al contenido del capítulo en breve. Es importante aquí también señalar esta idea, que esa parte de normalidad, hoy utilizan mucho la frase la nueva normalidad. Bueno, pues la nueva normalidad o la normalidad, dejémoslo ahí, la normalidad, que desde mi punto de vista, socialmente hoy vivimos, no es natural. Hoy por hoy estamos viviendo una normalidad que no es natural. El significado de la palabra natural no está guardando una relación o una correlación con el significado de la palabra normal. Hoy por hoy la norma es antinatural. Y sin ir demasiado a detalle, podemos saber a qué nos referimos con esto. Los animales, desde luego, tienen que ser tratados con compasión, los animalitos. Pero los animalitos no tienen más derechos que las personas. En la Torá, más de 11 veces, o por lo menos 11 veces, se va a decir de manera directa e indirecta cómo hay que proteger y cuidar y atender a los animalitos que nos sirven en la casa, en medio de transporte o de compañía y demás. Es una obligación de la Torá alimentarlos, es una obligación de la Torá cuidarlos, etc. Pero de eso a que la vida de un animal de pronto valga más que la de una persona, pues es completamente antinatural. Si bien puede ser normal, tenemos toda una industria, hoy por hoy, de
una industria dedicada a satisfacer los caprichos de los dueños de los animales, sin tener nada en contra de los animalitos. Son criaturas que Dios creó. Pero de eso a el hotel y la marca de vestimenta de lujo y el paseo y el masaje, esto ya creo que ya está un poquito exacerbado, ¿no? Y podemos hablar de otras cosas mucho más peligrosas, ¿no? Se ha legalizado en ya muchos países lo que es pues el modelo de familia alternativo, que es antinatural, y no es antinatural desde un concepto religioso, que también, pero es antinatural desde un concepto natural de raciocinio, en donde dos personas del mismo género es físicamente imposible que la humanidad continúe si nos separamos, hombres y mujeres, para siempre, y va cada uno con el de su propio género. Eso es la receta lógica, sin hacer ninguna asunción, para destruir la continuidad de la humanidad. Y sin embargo, eso es hoy por hoy la norma. Entonces, creo que es importante señalar que esta normatividad es antinatural. Y más allá de decir esto es normal, empecemos a intentar quizá vivir un poquito más la vida con qué es lo natural de hacer. No tanto lo que es lo normal de hacer, sino más bien lo natural de hacer. Estamos hablando, a lo largo de este libro, del libre albedrío. Estamos intentando comprender por qué tenemos libre albedrío, para qué sirve nuestro libre albedrío, cuál es la manera que está adecuada para ejercer este libre albedrío, para qué fue imbuido el libre albedrío en la persona. El libre albedrío fue imbuido en la persona por su creador para cumplir con el objetivo de ese libre albedrío, que es llevar una vida correcta. Entonces, en la tercera parte va a haber tres grandes conceptos que va a tocar el Ramjal. En lo que respecta al alma de la persona, nos explica el Ramjal que grosso modo el alma está dividida en 5 partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yejida, de abajo hacia arriba. Siendo la parte más baja la parte de Nefesh, que está conectada directamente, es la parte más etérea de la sangre. Así nos lo explica. Y siendo el Ruach, que también lo tienen tanto el género humano como otros géneros, inclusive los animalitos que tienen Ruach, esa es una parte más elevada, que involucra también no solamente aspectos, son aspectos más etéreos, que pueden inclusive incluir algunas características como puede ser la inteligencia de la persona, o la memoria de la persona, o la voluntad de la persona. Esto está contenido dentro del Ruach, que también tienen animales. Los animales también pueden enojarse si uno los trata mal, o pueden tener cariño y afecto, más allá de la motivación, instintiva o no, por su amo, por ejemplo. Entonces, esto está contenido dentro del Ruach, pero solamente el género humano llega ya a un nivel más elevado, que es el nivel de Neshama, que es, de cierta manera, de nuevo, muchas veces decimos alma, y nos referimos a alma y realmente tocamos los 3 conceptos, Ruach, Neshama, Nefesh, Ruach y Neshama. El Ramjal lo que intenta aquí es un poco dividir esto y ponerlo un poquito cada uno más en un nivel distinto. Lo que nos explica es que esa parte de Neshama que solamente tiene el género humano sirve más o menos como un puente. Un puente, ese es, digamos, el puente que es capaz de, a través del cual se conectan las influencias de los entes superiores, como hemos dicho, los entes espirituales, que no son físicos, que son completamente espirituales. Esta influencia que es de arriba hacia abajo, cómo llega a la persona, cómo llega hasta el nefesh, cómo llega hasta esa parte etérea de la sangre, cómo llega hasta nuestra personalidad, cómo llega hasta esa parte de la inteligencia que hemos dicho en el Ruach. Bueno, llega a través de esos diferentes eslabones de la cadena del alma. La yejidá, la hayá y el nefesh que está de cierta manera con el cuerpo conviviendo a lo largo de la vida de la persona. Es ese puente a través del cual entonces en cadena va llegando la influencia de los mundos superiores hasta la persona, y también es el puente a través de la cual nosotros podemos proyectar esa influencia que solamente el género humano es capaz de proyectar hacia arriba. No los animales, no las plantas, nada más que el ser humano es capaz de proyectar cierta influencia hacia arriba con base en cómo ejerce su libre albedrío,
con base en sus actos, con base en su palabra y con base en sus pensamientos inclusive. Esa influencia es lo que nosotros podemos elevar y tener, digamos, de abajo hacia arriba en el mundo, algo de influencia en el devenir. Que todas las partes del alma son inmateriales, pero que están conectadas, cada una con niveles más bajos, como hemos dicho. El nefesh puede ser la parte más etérea de la sangre, el ruach tiene que ver también con nuestras emociones, tiene que ver también con nuestra inteligencia, pero está de cierta manera conviviendo con el cuerpo. Y también la neshama está conviviendo con el cuerpo a un nivel menor de cierta manera que el ruach, pero aún así, digamos, cerca del cuerpo. Ya después Hayá y Yehidá está como mucho, mucho más arriba, mucho más lejos, en otro plano. Y en cualquier caso, toda el alma es inmaterial. Todos son creaciones espirituales. ¿Cómo es capaz de convivir un ente inmaterial, completamente espiritual, que es el alma, en sus diferentes niveles, desde el nefesh hasta la Yehidá, con el cuerpo en mayor o menor intensidad, la Hayá quizás siendo la de menor intensidad, el nefesh siendo el de mayor intensidad porque tiene que ver con la sangre? Bueno, eso solamente Boreolam sabe cómo esos dos opuestos, cuerpo y alma, físico, material con espiritual, pueden convivir. Y solamente ocurre en todos estos niveles, a ese nivel, en el género humano. En las plantas, en los animales, ocurre a un nivel muchísimo más leve, muchísimo más frágil o leve, que es el de Nefesh y Ruach, en el caso de Nefesh, en el caso de todos los seres vivientes, Ruach en el caso también de los animales. El segundo tema que toca el Ramjal en esta tercera parte del libro Derech Hashem es el de la profecía y la inspiración divina. En la normalidad, nosotros naturalmente estamos acostumbrados a utilizar nuestra razón, nuestro raciocinio para comprender el mundo. Si yo sé que voy a obtener un beneficio de realizar tal o cual acción, voy a realizar tal o cual acción para poder obtener ese beneficio. O si sé que hay algo que me va a causar un daño, voy a evitarlo para evitar que ese daño sea causado. Si alguien me propone darme 2 frutas y me dice, yo le doy 2 frutas. Si comes solamente una y la otra la guarda para mañana, mañana le doy otras 2 frutas. Pero si consume las 2 en este momento, mañana no le toca ninguna. Bueno, pues potencialmente yo voy a consumir solamente una para tener otra fruta al día siguiente y otras 2 adicionales que me van a ofrecer si guardo, ¿no? Eso sería una forma de racionalizar las cosas. Si bien nos explica el Ramjal que el Ruach HaKodesh es diferente, es una forma alternativa o diferente de comprender la realidad, y es lo que él llama comprensión influida, en donde vamos a recibir una influencia que nos va a hacer comprender las cosas, y nos va a hacer comprender las cosas con mayor claridad, mayor nitidez y un ángulo más abierto para comprender las cosas, digamos, en una perspectiva más total, y que no va a ser producto del raciocinio. Eso es lo que es el Ruach HaKodesh. En algunos casos, explica, podemos conocer eventos futuros que no necesariamente son producto de una investigación minuciosa de una cadena de acontecimientos, intentando, por lo tanto, predecir lo que va a hacer el mercado y comprar o vender tal o cual acción, que es como funciona la inteligencia, digamos, actual de las personas, inclusive los algoritmos de inteligencia artificial que intentan predecir con base en lo que ha ocurrido en el pasado de una manera racional y análoga. En este caso hablamos de que Ruach HaKodesh es como si fuera, digamos, la manera digital, si lo quieren ver así, o la manera no análoga de comprender una situación, inclusive una situación futura, que es influida, es una comprensión influida que llega a la persona de las instancias superiores y espirituales, que a través de esa cadena de comunicación que existe con la persona a través de su alma, en sus diferentes niveles, como lo hemos explicado, pueden entonces darle una comprensión más total, más clara, más nítida, inclusive de eventos futuros, de lo que puede ocurrir. Esto puede ocurrir en diferentes partes del día, digamos. Puede ocurrir como producto, digamos, de una corazonada, quizá eso sería la traducción adecuada, una corazonada, una impresión leve que le ocurre a la persona en el corazón, que le da un cierto entendimiento y está segura de ello, y es momentáneo, es muy leve, es pasajero de cierta manera, pero la claridad existe. O puede ocurrir a través de un sueño. En un sueño se nos puede dar un mensaje. Nos advierte el Ramjal que la profecía o demás, no hablamos todavía de profecía, pero sí el mensaje y el sueño son 2 cosas distintas.
El sueño es nada más, digamos, un canal a través del cual nosotros podemos llegar a recibir una comprensión influida, tener una inspiración divina, o inclusive en tiempos del Beit HaMikdash recibir el nivel de profecía, que hoy por hoy, nos explica Jajamim, no tenemos la capacidad de recibirlo. Pero en este caso, profecía y sueño, Ruach HaKodesh y sueño, son dos cosas distintas. Es como si uno va al cine y lo normal que ve en el cine es una película de ficción. Pero vamos a asumir que en este caso el cine fue alquilado por un grupo para distribuir o para proyectar un concierto en vivo o algún tipo de evento en vivo. Bueno, el método, digamos, es el mismo. Estamos allí en la sala de cine, pero lo que se va a proyectar en la pantalla no tiene nada que ver la película de ficción, etcétera, con, pues en este caso vamos a decir, un concierto en vivo. Son dos cosas diferentes. Entonces el sueño es como esa sala de cine en donde está nuestro cuerpo relajado, nuestros sentidos están relajados, pero el mensaje que vamos a recibir en un sueño es muy distinto del mensaje que vamos a recibir en el caso de inspiración divina o de una profecía. Que de nuevo, la profecía no se recibe en un tiempo actual, nos explican Jajamim, esto dejó de ocurrir hace mucho tiempo, pero sí podemos recibir esa comprensión influida, ese Ruach HaKodesh. Para llegar a recibir algo así, nos explican los Jajamim, vamos a tener que tener un nivel espiritual elevado con pureza. Si bien nos explica el Ramjal que podemos recibirlo, recibir mensajes en los sueños verdaderos y falsos. Cita a la Torah diciendo que en todo sueño hay algún elemento que sobra, que no es necesariamente aporte nada al sueño. Y así es, ¿por qué? No lo sabemos, pero así funciona. También podemos recibir mensajes que sean verdad y mensajes que sean mentira. Si la comunicación viene de Shedim o de entes espirituales que no son, digamos, de pureza, vamos a recibir mentira, porque es producto de un vínculo que hay entre nosotros, nuestra alma, y fuerzas de impureza. ¿Qué son esas fuerzas de impureza? No son independientes, no existen de manera independiente, son esa opción de hacer el mal con la que nosotros nos vinculamos. Es esa transgresión que cometimos que abrió la puerta a que haya una consecuencia espiritual negativa, producto de haber transgredido lo que dice la Torah. Eso es lo que nos va a conectar en este punto con esa fuerza de impureza que nosotros mismos generamos con nuestra transgresión, y el mensaje que vamos a recibir de esa parte es un mensaje de mentira, no es un mensaje que va a ser verdad, digamos, es un engaño. Por el contrario, si vamos a hacer una mitzvah, que no es una sugerencia, es una orden, y que es una orden porque tiene una sanción, sea positiva o negativa. Si fuera simplemente una sugerencia, no podría como tal ser sancionada. Las mitzvot son órdenes porque tienen una consecuencia, tienen una sanción espiritual, positiva o negativa. Y por eso Dios nos instruye que las realicemos, para que tengamos una acción, una consecuencia positiva. Si nosotros vamos realizando mitzvot, vamos a conectarnos a través de nuestra alma con los entes espirituales que envían la influencia que Dios quiere que haya en el mundo, que es ese crecimiento. Y entonces vamos a recibir o podemos recibir de ellos mensajes en los sueños que sean mensajes de verdad, mensajes que nos den una comprensión mayor sobre algún asunto, con mucha mayor nitidez y claridad, e inclusive alguna anticipación de algo, de alguna buena noticia o cualquier noticia, pero que sea verdad. Por lo tanto, esto es un poquito la manera de que nosotros podemos vincularnos con la inspiración divina o con básicamente con la inteligencia influida, que es diferente a la inteligencia racional y lógica, que puede ser producto de la investigación, del estudio y demás. Entonces son dos formas diferentes de comprender situaciones. En lo que se refiere a la profecía propiamente dicha, nos explica que hay diferentes niveles de profecía. Que la profecía en su nivel más alto es el que alcanzó nuestro maestro Moisés, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, que podía ser o recibir esta profecía estando despierto. Normalmente la profecía que recibieron los profetas a lo largo del Tanaj era en estado de sueño,
y los sentidos de la persona en ese momento quedan anulados. Así es como lo dice el Ramjal en el libro de Hashem. Los sentidos de la persona al recibir la profecía quedan anulados. Y ese fue el caso en la práctica totalidad de los profetas del Tanaj, salvo en el caso de Moshe, que podía estar, digamos, despierto y aún así recibir la profecía con mucha más claridad. Entonces estos son los niveles de profecía que, a grosso modo, que nos explica. Y hasta aquí culminamos con lo que es la explicación de la inteligencia influida. Como vimos, tenemos inspiración divina, Ruach HaKodesh, tenemos también profecía, que hoy por hoy no la tenemos, pero que comprendemos que existía y que era un nivel mayor de comunicación o de mayor claridad comunicativa entre las personas y los entes espirituales creados por Boreolam para apegarnos a él. Y hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Baruch Adonai Leolam. Amén. Beamén.